¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a un nuevo video de Art Tree Bonsai. Este es un video con la continuación de uno de los videos más importantes que estábamos esperando. En el video anterior yo estuve hablando sobre los sustratos. Hablamos de la definición, para qué sirve un sustrato, ¿sí? Y cuáles son las funciones principales, cuál es la diferencia entre un sustrato y la tierra ordinaria, por qué debemos de poner un sustrato, por qué debemos de preparar un sustrato adecuado para nuestra especie. Y pues bueno, también hablamos de las necesidades principales por especie, ¿sí? Porque no todas las especies tienen las mismas necesidades, entonces el sustrato para cada una de las especies puede variar, así que no hay un sustrato universal, ¿sí? Entonces, pues bueno, si quieren ver todas las recomendaciones que dimos en base a las funcionalidades y a las necesidades por especie dentro de los sustratos, pues bueno, pueden checarlo. Aquí les voy a dejar un link con el video anterior en el que hablamos de todo esto. Si les interesa, pues bueno, de hecho es importante que vean este video anterior para poder ver después este video, que es donde vamos a hablar principalmente de cada uno de los sustratos que tenemos a la mano y cómo los podemos utilizar. Ok, bueno, en el video anterior comentábamos cuáles eran las principales funciones que debería de tener un sustrato adecuado o la composición de un sustrato para un árbol, y hablábamos de 4 principales funciones, que la primera era proporcionar estabilidad a la planta, la segunda era retener la humedad, ¿sí? Proporcionar nutrientes orgánicos, químicos y minerales a la planta y serlo bastante poroso, ¿sí? Como para que las raíces, el agua y el aire circulen a través de él sin dificultad. Entonces estas son las principales funciones que debe de tener un sustrato. Ok, pero ¿cómo lo vamos a componer? Bueno, aquí tenemos una variedad grande de sustratos que pues bueno, cualquiera, de hecho no los vamos a utilizar todos. Esto yo lo hago porque son a los que yo tengo acceso aquí en donde yo vivo. Entonces ustedes deben de ver cuáles son las posibilidades que ustedes tienen de conseguir, ya sea estos sustratos o posibles sustituciones a estos sustratos. Sí, yo les voy a hablar de cada una de la funcionalidad de estos y ustedes van a decidir cuáles son los que más les sirven, y si no tienen estos, pues bueno, conseguir. Lo importante es que ustedes puedan conseguir un sustrato adecuado que haga la misma función, ojo, la misma función que ustedes requieren para su árbol. Lo importante aquí es de que ustedes consigan, o sea cual sea el sustrato que consigan, que ustedes conozcan cuál es su funcionalidad y cómo lo pueden agregar a la composición, y que este sustrato haga la misma función que pudiera hacer cualquiera de estos o cualquiera de otros sustratos, ¿sí? Entonces es bien importante, no se casen con la idea de que si yo les digo que yo por ejemplo utilizo JAL o Tepojal, pues se casen con la idea de que pues bueno, es que aquí no encuentro Tepojal o JAL. Entonces pues busquen algún componente que esté al alcance de su mano que haga exactamente la misma función. ¿Sí me explico? Lo más importante de este video es que ustedes logren desarrollar la habilidad, ¿sí?, de crear sus propios sustratos con varios componentes de acuerdo a las necesidades de su especie, y que este sustrato que ustedes preparen debe de cumplir con estas funciones, ¿sí?, para que su árbol se desarrolle o tenga un cultivo adecuado, ¿ok? Este es el principal objetivo de este video. Ok, entonces dejando esto en claro, pues nos vamos a ver cada uno de estos sustratos y su funcionalidad. Bueno, vamos a comenzar hablando de uno de los sustratos más importantes, al menos aquí en México, ¿sí? Estamos hablando del JAL, el Tepojal, ¿sí? Y pues bueno, aquí tenemos representado las 3 principales medidas de grano en cuanto al sustrato, ¿sí? Tenemos el grano grande, el grano medio y el grano Shojin, ¿sí? Que estamos hablando aproximadamente de que este grano está entre 1 y 3 milímetros aproximadamente. Este grano está hasta de los 2 o 3 milímetros hasta los 6 aproximadamente, ¿sí? Y el más grande, pues bueno, es como de 1 centímetro más o menos, ¿no? Entonces este es un grano más grande que normalmente, pues bueno, se utiliza como piedra de drenaje. Incluso hay más grande que se utiliza como piedra de drenaje. Bueno,
Este es el sustrato que, pues bueno, se dice que este sustrato es la cadama mexicana. ¿Por qué? Porque hace la misma función, ¿sí? Es un sustrato, es una arcilla volcánica, es de aquí de México, ¿sí? Y es la más similar a la cadama, como ya les comentaba. El pH es neutro, aporta muchísima oxigenación porque este va a ser nuestro principal componente de drenaje. Si aporta mucha oxigenación, con esto propiciamos un crecimiento más rápido y evitamos la pudrición de las raíces y que se encharque el agua, ¿ok? Entonces, para eso lo vamos a utilizar. Entonces, pues más o menos ya saben cuál es la granulometría que se maneja. Pues bueno, ya la decisión es de ustedes de cómo lo van a utilizar. Pero pues bueno, este prácticamente es un sustrato inerte, es lo más similar a la cadama. De hecho, este es más duro que la cadama, sí tiene una cierta porosidad. Por ejemplo, este que está un poquito más grande, ¿sí? Miren, se puede romper, ¿sí? Si se fijan, miren, se puede llegar a romper, pero es muy poroso, entonces puede retener muchísima humedad y pues bueno, nos va a servir también como agente drenante. Esta es la principal función que nos va a permitir hacer el Tepojal. Y de acuerdo a nuestro estudio de pH en el laboratorio, el Tepojal tuvo un pH de 6.5, que es muy cercano a la neutralidad. Entonces, pues bueno, nos puede servir para cualquier especie, ¿sí? Bueno, se me olvidaba comentarles antes de poner el siguiente sustrato que vamos a utilizar, es de que el Tepojal es un sustrato que aquí en México, en algunos estados, no se encuentra tan fácil, pero es más común que lo podemos utilizar, ¿sale? ¿Cuáles son las sustituciones? Por ejemplo, el Tepojal sustituye a la cadama, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sustituye al Tepojal? Ok, bueno, al Tepojal, si ustedes no tienen acceso a esto y son de Latinoamérica o son de algún estado de la República Mexicana que no consigan el Tepojal, pues bueno, pueden utilizar, en primer lugar, pueden utilizar pómice o la piedra pómex, como se le llama aquí en México, se llama piedra pómex, es lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo, va a tener mucho drenaje, va a tener mucha porosidad, retención de humedad. La única diferencia es de que el pómice se degrada muy fácilmente. Si ustedes se fijan, suelta como mucho polvillo, y el Tepojal no, el Tepojal es un poquito más duro. Entonces es mejor el Tepojal, pero si no tienen acceso pueden utilizar pómice. Esa es una. Otra, pueden utilizar gravilla. En el caso de Latinoamérica, cualquier tipo de gravilla o de piedra de río, ¿sí? Esto les va a permitir, tal vez una piedra que no sea muy porosa, una piedra de río que no sea muy porosa no les va a permitir tanta retención de humedad, pero pueden agregar un componente que sea retenedor de humedad. Ya si de plano no encuentran ninguna de esos componentes, hay muy buenas referencias sobre el ladrillo quebrado o ladrillo machacado. Obviamente lo van a quebrar cumpliendo con esta granulometría, igual que yo les comenté. El ladrillo normal para construcciones, para casa, de ese rojo, lo quiebran, pero después de quebrarlo sí van a tener que cernirlo, cribarlo o como le digan, para sacar la granulometría y eliminar toda la tierra. Entonces también es una muy buena opción, ya si no tienen acceso a ningún tipo de sustrato que sea una piedra natural. Entonces, bueno, pueden utilizar ladrillo quebrado, ¿ok? Bueno, pasemos al siguiente sustrato. Ok, ahora les presento al tezontle. Esta es una piedra volcánica también que considero que ya bastantes personas van a conocer. Si es una piedra volcánica que sirve también como mezcla para mantener el sustrato drenado, suelto y muy ventilado. Su fama proviene de su alta capacidad de drenaje, entonces es muy similar al Tepojal. La diferencia es de que esta piedra volcánica está compuesta por sílice, alúmina y algunos óxidos de hierro, entonces no es tan inerte. También contiene un poco de calcio, de magnesio, fósforo y algunos oligoelementos, y tiene una muy buena inercia química. Entonces este sustrato sí nos puede servir un poquito para la cuestión química y mineral de nutriente para nuestro árbol, ¿ok? El pH que sacó el tezontle en nuestro análisis de laboratorio fue de 7, entonces es neutro, entonces no vamos a tener problemas con ninguna especie con este componente, ¿sí? Porque siendo neutral en su pH, pues bueno, puede utilizarse para cualquier tipo de especie. Entonces yo lo que hago comúnmente también es mezclar, por ejemplo, el tezontle con el Tepojal, y bueno, el Tepojal ya me hace el sustrato poroso y me retiene la humedad, y el tezontle también me retiene humedad, también es poroso, pero me agrega un poquito más de cuestiones minerales. Aparte yo le pongo otro componente que tenga un nutriente orgánico, y pues bueno, ya se hace prácticamente un sustrato un poquito más completo, ¿ok?
Ok, ahora les presento a uno de los sustratos que no deben faltar, al menos, bueno, en la utilización que yo hago de los sustratos nunca falta este componente. Se trata del humus de lombriz. El humus de lombriz es un componente natural, es un componente que se hace a base del excremento de las lombrices, entonces tiene muchísimos nutrientes, ¿sí? Es un excelente fertilizante para todos aquellos que han optado por nutrir las plantas con materiales orgánicos, entonces es un abono a la vez y a la vez es un componente que, pues bueno, no va a faltar en nuestro sustrato, ¿sí? Entonces la cuestión nutritiva para el árbol se la vamos a agregar nosotros con este elemento que es el humus de lombriz. Además de macro y micronutrientes, podemos encontrar en el humus ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, entonces esto lo hace mucho más viable para ponerlo en nuestros bonsai. Aparte de que reduce el consumo de agua, porque también absorbe algo de agua, hasta un 30% más o menos, ¿sí? Y favorece la formación de micorrizas, que son estos hongos benéficos para la raíz de nuestros árboles. Aparte, con los nutrientes acelera el desarrollo de la raíz y el brote de los botones y la floración. Entonces yo les recomiendo utilizarlo en un 20 o 30% de la mezcla, porque también si excedemos el humus, si se fijan, la consistencia que tiene es muy similar a la tierra, entonces también si le ponemos mucho a nuestra mezcla, el humus sí se llega a compactar demasiado y llega a tapar poros del sustrato, entonces no es como lo más conveniente. De todos modos, a la hora de regar, el humus va a bajar y bueno, las raíces siempre van a seguir los nutrientes, entonces van a bajar también. Entonces de todos modos se recomienda poner el árbol en macetas bajas para que no se vaya hacia abajo la raíz, pero es un sustrato que yo recomiendo ampliamente y que lo podemos utilizar en cualquier mezcla para nuestro sustrato, ¿ok? Es de los principales. Bueno, este es otro componente de los más importantes, o bueno, de los que yo utilizo un poquito más. Pues bueno, también yo lo recomiendo porque he visto su reacción. Es el peat moss. Es una composición de turba y de musgo, pero debe de estar sanitizado. Nosotros ya sabemos que bueno, la turba es un musgo que ya está un poco ya descompuesto, entonces tiene bastante materia orgánica y pues bueno, tiene muchas propiedades de alimentación. Entonces, por lo que está compuesto principalmente es por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y pues bueno, tiene una retención de humedad súper grande, entonces nos va a ayudar a retener la humedad y al mismo tiempo nos va a estar aportando nutrientes esenciales para la planta. Entonces es muy bueno si lo utilizan junto con el humus de lombriz, pues bueno, es excelente. Y aparte, pues bueno, en pocas proporciones, en unos porcentajes pequeños de unos 10 a 20, yo lo he utilizado 10-20% de la mezcla para que no se llegue a compactar, porque si se llega a compactar, aunque es un poco esponjoso, entonces no hay tanto problema, ¿sí? Entonces sí lo podemos utilizar muy bien sin ningún problema. Este elemento sacó un pH dentro de nuestro análisis de 6.2, entonces es ligeramente ácido. Lo pueden aguantar en pocas proporciones. Cualquier árbol que no sea ácido lo puede aguantar, pero en pocas proporciones. Pero si estamos hablando de árboles acidófilos, podemos utilizar un poquito más de porcentaje de peat moss y con esto pues ya podemos acidificar un poquito el sustrato. Entonces las variantes que tiene en cuanto a funciones pues son bastantes y muy buenas, entonces es un sustrato totalmente recomendable. Ok, el siguiente componente es la fibra de coco. Aquí podemos ver dos distintas texturas. Esta que es un poco más esponjosa, que es los pelitos del coco, y este que es un poco más polvoso, es como polvo. Entonces vamos a evaluar más o menos cómo lo podemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Esta textura, que es un poco más esponjosa, ¿sí? Se utiliza un poquito más como para hacer acodos y también, bueno, también se utiliza como sustrato. De hecho, yo la utilicé en el trasplante del ahuehuete. Por aquí les voy a poner, es un video que ya hice sobre el trasplante del ahuehuete, entonces aquí se los voy a estar poniendo. Ahí de todos modos yo menciono cuáles son los componentes que utilizo para la mezcla del sustrato, entre ellos es la fibra de coco. De hecho, yo ahí estoy comentando que se siente un poco esponjosa la mezcla. Esa es una, no sé si sea ventaja o desventaja, que se siente un poco más esponjosa la mezcla con este tipo de componente, pero retiene muchísima más humedad así, ¿sí? Entonces todo depende de qué es lo que nosotros queramos. En cambio, que es un poco más polvoso, pues bueno, se presta un poquito más para hacer la mezcla, componer un poquito mejor, que quede un poquito más compacto y todo. Entonces, pues bueno, eso ya es cuestión de gustos. Yo utilizo ambos dependiendo
la especie. Entonces se puede utilizar igual que el peat moss en un 10, 20, 30% dependiendo de qué es lo que queramos, en conjunto con cualquier otro de los componentes. Podemos utilizar incluso hasta 4 o 5 componentes. Puede ser, por ejemplo, tezontle con tepojal, un poquito de peat moss, fibra de coco y humus de lombriz, ¿no? Por poner un ejemplo. Y las proporciones, pues bueno, ustedes las van a hacer de acuerdo a sus necesidades. De hecho, este componente en nuestro análisis de laboratorio de pH salió ligeramente ácido. Salió con un 5.76, que es muy similar también al peat moss. Entonces podemos suplir uno con otro, ¿no? Entonces en pocas proporciones no nos va a hacer nada en una especie que no sea ácida, pero si queremos acidificar un poquito más el sustrato, pues bueno, vamos a utilizar la fibra de coco en un porcentaje un poquito mayor, y pues bueno, esto nos va a permitir darle un poquito de variación al pH de la mezcla, ¿ok? Nos vamos con el que sigue. Ok, bueno, este es otro componente. Aquí ya empezamos a entrar en los sustratos que son un poco ácidos, ¿sí? Este le llaman tierra de hoja. Bueno, aquí así le llaman. Es una composición de tierra. Es tierra orgánica, normal, pero tiene entre sus componentes algunas hojas, acículas y material orgánico en descomposición, ¿sí? En este caso pues ya están secos, o hay veces que están un poquito húmedos, y con la humedad, cuando los agregamos nosotros al sustrato, empiezan a desprender nutrientes orgánicos que pues bueno, pueden ser bien utilizados por el árbol, ¿no? Entonces pues bueno, es un buen sustrato, y esto lo podemos utilizar junto con cualquier otro sustrato que sea de materia drenante. Entonces para que no se compacte tanto, ¿sí? Entonces para hacer como una distinción entre la tierra y el sustrato, por decirlo así, de piedra, ¿no? Entonces este sustrato, por la acícula y por la hoja, tienden a, cuando se están descomponiendo, a liberar algún tipo de acidez. Entonces este sustrato se considera que es sustrato ácido y anda alrededor de los 6 de acidez. Entonces lo podemos utilizar también para acidófilas, así completamente esto con puro material drenante. En este caso podemos utilizar un tepojal o tezontle con tierra de hoja, y ya tenemos un sustrato ácido, ¿no? Entonces en conjunto con también tenemos otro componente, que es la acícula de pino. Este componente yo lo traje así porque pues bueno, no lo conseguí, pero tengo un pino. Entonces la acícula de pino en descomposición también es un material muy ácido. Entonces podemos cortar las acículas en pequeñitas, y las podemos agregar al sustrato, y con la humedad, con la descomposición, esta acícula va a liberar algunos agentes ácidos que va a acidificar nuestro sustrato. Entonces podemos utilizar también la acícula de pino como agente acidificante. Entonces pues bueno, esta es otra recomendación. Bueno, este es uno de los componentes que a mí me ha servido demasiado y que es el principal acidificante del sustrato, y yo lo recomiendo principalmente para las especies acidófilas. Se trata del bagazo de café, que es prácticamente café 100%, café del que se toma. Es 100% nada más molido, sin ningún químico, sin ningún procedimiento. Es molido y es el bagazo que se obtiene después de hacer el café. Entonces este es un sustrato ideal para acidificar cualquier mezcla de otros componentes, ¿ok? Entonces yo lo recomiendo bastante. Yo lo he estado utilizando y bueno, tengo por ahí una salia, le puse poquito también al arce, y están súper bien, están muy contentos. Yo lo estoy utilizando el bagazo de café a un 30% o espolvoreado un poquito en el sustrato, y acidifica muy bien. Aparte de que, bueno, no conozco muy bien cuáles son los nutrientes que tiene, pero siendo un material orgánico, estoy casi seguro que tiene muchísimos nutrientes orgánicos, aparte de la acidez. Entonces yo lo recomiendo bastante. Se degrada muy bien, el árbol absorbe muy bien los nutrientes del café, y aparte pues bueno, nos acidifica un poquito el sustrato. El café también fue analizado en laboratorio, el pH, y pues bueno, el café fue el más bajo y sacó un 5.33 de pH. Entonces es muy ácido, ¿sí? Entonces este es específico, materia orgánica, nutriente, y acidifica perfectamente bien el sustrato. Entonces es súper recomendable para acidófilas,
¿ok? Entonces pues bueno, ahí tienen la recomendación del bagazo de café. Bueno, después de ver el agente con más acidez, ahora vamos a ver el agente más alcalinizante. Este es el rey de los alcalinizantes, ¿sí? Y es carbón vegetal, ¿sí? Este componente lo podemos utilizar mucho para bajar la acidez, ¿sí? O neutralizar la acidez que pudiera llegar a tener un sustrato, ¿sí? Por poner un ejemplo, si nosotros queremos hacer un sustrato con bastante retención de humedad, podemos agregarle, por ejemplo, peat moss y fibra de coco. Pero ambos componentes, el peat moss y la fibra de coco, son ácidos, ¿sí? Pero si nuestro árbol no requiere que el sustrato esté ácido, pues bueno, vamos a agregar un poquito de carbón y el carbón va a neutralizar esa acidez, ¿sí? Entonces, porque es un alcalinizante. Sí, el carbón también lo pusimos a prueba en el análisis de laboratorio y el carbón sorprendentemente sacó un 9.6 de alcalinidad. Sí, entonces es muy alcalino. Entonces podemos hacer más o menos la variante de que si le ponemos algún agente ácido y le ponemos el carbón, pues bueno, vamos a neutralizar esa acidez y ese sustrato va a tener muy buen pH. Y pues bueno, la planta va a estar muy a gusto. Entonces el carbón lo vamos a utilizar siempre y cuando queramos alcalinizar nuestra mezcla, ok. Repito, tiene un 9.6 de alcalinidad, entonces es muy alcalino y nos va a servir muchísimo para neutralizar nuestro pH en cualquier mezcla de sustrato que hagamos. Entonces es muy recomendable, ok. Bueno, por último vamos a hacer algunas recomendaciones de algunos otros sustratos que podemos utilizar. Sí, en este caso, bueno, la hidroponía ya está teniendo mucho éxito en las cuestiones del cultivo de vegetales. Entonces, pues bueno, también hay sustratos que nos pueden servir perfectamente bien para nuestro bonsai. Si nosotros podemos analizar un poquito cuáles son las funciones que tiene cada uno de ellos. En este caso, pues bueno, vamos a comenzar con la perlita o agrolita. Son estas pequeñas bolitas, parece como unicel o hielo seco, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero bueno, no es así, ¿sí? Es un poquito duro, se quiebra también con facilidad y es muy poroso, ¿sí? Entonces, pero este componente posee una capacidad de retención de agua hasta 5 veces su peso. Es muy ligero. Una de las desventajas que puede tener este componente es que cuando nosotros regamos se puede salir, ¿sí? Pero cualquiera lo puede hacer. Si regamos con un chorro fuerte de agua, cualquiera lo puede hacer, pero flota mucho, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos este componente, puede sustituir fácilmente cualquier retenedor de humedad y también tiene muy buen drenaje. Entonces, nos puede sustituir fácilmente cualquier retenedor como el peat moss o la fibra de coco y al mismo tiempo puede hacer la función de, por ejemplo, el tezontle, ¿sí? o el tepojal. Entonces, porque tiene retención de humedad de hasta 5 veces, o sea, retiene muchísima humedad y aparte es muy poroso y pues bueno, drena muy bien el agua, ¿sí? Entonces, tiene una porosidad súper elevada y su pH es muy cercano a la neutralidad. Estamos hablando que tiene 6.65, entonces es muy neutral, no tiene ningún aporte orgánico, pero nos sirve muchísimo. Más adelante vamos a ver un componente que nos va a evitar que cualquiera de esos sustratos se nos salga a la hora de regar. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero bueno, esta es otra opción que tenemos. Bueno, este es otro componente fantástico, se trata de la vermiculita. Sí, es un componente también que es muy ligero, es parecido a la agrolita, sí, pero este componente puede retener hasta 350 litros de agua por metro cúbico y posee una capacidad de aireación magnífica, ¿sí? Aunque con el tiempo tiende a compactarse un poco, pero lo podemos mezclar con algún agente drenante y pues no vamos a tener como mucho problema, ¿sale? Entonces puede contener hasta 8% de potasio asimilable y hasta un 12% de magnesio asimilable. Entonces este componente sí nos da algo de componente mineral, ¿sí? Entonces su pH es próximo a la neutralidad. Sacó la vermiculita 7.2, está un poquito alcalinizado, pero muy poquito, entonces está
está muy neutral en su pH. Sí, es un mineral de suelo y contiene potasio, magnesio y calcio, entonces sí contiene varios nutrientes y tiene una gran capacidad de retención de humedad y es un fertilizante natural. ¿Sí? Y es un excelente medio también para enraizar. Si queremos poner, por ejemplo, un acodo o algún esqueje, es excelente para poder enraizar. La vermiculita está compuesta básicamente por silicatos de aluminio y magnesio y de hierro, y su forma natural es la de una mica de color pardo. Si se pueden ver, está un poquito el color medio pardo y tiene alguna estructura como laminar. De hecho se ve como si brillara en no sé si se alcance a ver en la cámara, pero algunos componentes se ven como que brillan, y esto es pues bueno, por el aluminio que contiene y el hierro, que nos va a ayudar mucho también para nutrir nuestros árboles. Entonces pues es muy buen componente. Incluso podemos hacer una mezcla que contenga un poquito de todo, y vamos a ver si con eso pues está mucho mejor nuestra mezcla, ¿ok? Pero bueno, esto es otro sustrato que se puede recomendar muy bien. Bueno, este es otro sustrato que, bueno, para mí es algo nuevo. De hecho lo he escuchado muy poco mencionar, pero estuve investigando un poquito y pues bueno, hablan muy bien de él. Es la zeolita. Sí, la zeolita, pues bueno, ahorita está incursionando mucho en el ámbito del bonsái. De hecho me puse a investigar un poquito y hablan de que es un fertilizante natural, aparte de que es un sustrato, tiene excelente retención de humedad y drenaje también, entonces se puede utilizar. Yo personalmente no lo he utilizado, apenas compré para hacer algunas pruebas, empezarlo a utilizar. Incluso por ahí vi en alguna página que pues bueno, algunos representantes importantes del bonsái a nivel mundial lo recomiendan, y que incluso algunos pues bueno, dicen que es igual o hasta mejor que la kadama. No sé, yo no lo he utilizado, pero bueno, es otra alternativa. Bueno, yo lo que compré fue una marca, la zeolita. Normalmente la venden, bueno, al menos aquí en México, como arena para gato, pero yo compré una, es para plantas. O sea, en el empaque debe de tener que diga que es para plantas, porque la arena, la zeolita que se utiliza para arena para gato, a veces tiene fragancia, o tiene olor, o tiene típico que tenga el aglutinante. Entonces, si van a conseguir zeolita, consígala de preferencia que sea natural, ¿sí? Que sea una zeolita natural, solamente la piedra, sin ningún químico, sin ningún componente, nada, así como la conseguí yo, que es para uso, también para plantas. Entonces les va a servir muy bien. Yo la voy a comenzar a utilizar, a ver qué tal va. Pero pues bueno, es igual, si les interesa, investiguen un poquito, pongan por ahí en internet la zeolita como para plantas, o zeolita natural, o en agricultura, o como lo quieran buscar, y entonces van a empezar a encontrar mucha información que, bueno, yo vi que era muy buena información. O sea, hablaban muy bien de este sustrato. No lo he utilizado, repito, pero pues bueno, tenemos esta otra opción. Si a alguien le interesa, pues bueno, investigue más sobre el sustrato, y si lo quieren utilizar, pues perfecto. Es otra opción que pues bueno, yo les doy como sustitución, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Y la zeolita tiene, sacó 6.95, que es, bueno, es prácticamente 7 de pH, entonces es totalmente neutral. Y pues bueno, les comentaba que dicen que es fertilizante, entonces tiene bastantes nutrientes, tiene drenaje, tiene porosidad, tiene muchísimas cosas. Entonces pues bueno, lo vamos a utilizar en una oportunidad para ver cuál es la reacción, y pues bueno, para ver si es cierto que funciona tan bien. Ok, perfecto. Bueno, por último me gustaría recomendar lo siguiente. Estos no son sustratos, son musgos, ¿sí? Pero es muy importante utilizarlos de buena manera a la hora de utilizar nosotros nuestro sustrato y hacer un trasplante. ¿Cómo? Bueno, tenemos aquí dos diferentes tipos de musgos, que son los que yo principalmente utilizo. El primero que tenemos aquí es un musgo Sphagnum, ¿sí? Este musgo, bueno, es excelente para los acodos, ¿sí? Yo lo utilizo mucho para los acodos, y pues bueno, no sé qué tenga, a diferencia de cualquier otro sustrato. Yo les había comentado que también la fibra de coco funciona muy bien para los acodos, pero el musgo Sphagnum es excelente. Bueno, a mí me ha dado muy buenos resultados, incluso los pueden mezclar y está
Perfecto, ¿sale? Entonces lo utilizo mucho. Lo que yo les quería comentar es que el musgo esfagno normalmente muchas personas lo recomiendan para ponerlo sobre el sustrato, ¿sí? Yo les había comentado cuando hablaba hace un momento, no me acuerdo de qué sustrato, creo que de la agrolita, que es muy ligero y a la hora que nosotros regamos, el sustrato pues se sale, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer para evitar esto es, muchas personas recomiendan poner el musgo esfagno encima, ¿sí? Se remoja en agua, se agarra y se pone, ¿sí? Pero, pues bueno, yo les tengo otra recomendación mucho mejor que la del musgo esfagno, que es este tipo de musgo, ¿sí? Este musgo, en realidad no sé cómo se llama, yo lo pido como musgo decorativo. Aquí en México se utiliza mucho, no sé si en otros países, se utiliza mucho como para hacer los nacimientos navideños, ¿sí? O los pesebres, no sé cómo les llamen ustedes. Y pues bueno, se consigue así tal cual como está. Lo importante de esto es de que lo podemos conseguir así en pedazos. Entonces la diferencia es de que el musgo esfagno, cuando nosotros lo ponemos en agua, o sea, sale así como en pedazos, hay que estarlo acomodando, y prácticamente nos facilita muchísimo el trabajo, porque así como lo meten, se humedece, se aguada poquito, y lo podemos colocar perfectamente bien en la superficie, ¿sí? Encaja perfectamente bien sobre toda la base de la maceta, y pues bueno, de hecho hasta se ve muy bien, porque si se fijan el color es muy bonito, se pone encima y pues bueno, se riega y así se deja. La verdad es de que regamos aquí por encima, drena perfectamente bien el agua y se mantiene húmedo, pero el sustrato no se nos va a salir nunca. De hecho, yo lo utilizo muchísimo y es una muy buena recomendación que les hago. Más adelante les voy a poner un video utilizando este tipo de técnica para que lo vean más a detalle cómo lo utilizo yo. Pero pues bueno, es una recomendación que les quería hacer extra ahorita que estamos hablando de sustratos. Y pues bueno, con esto yo creo que terminamos. Y pues bueno, pues bien, esto es lo que yo les puedo enseñar, o lo que yo les pudiera recomendar en base a mi experiencia. Y la verdad es de que pues bueno, tenemos bastante de dónde escoger. No tenemos por qué estar gastando muchísimo dinero tratando de conseguir aquellos sustratos tan caros que son de importación, y que pues bueno, nos salen un poco más caro incluso traerlos que el costo en sí que tiene el sustrato, cuando la verdad es de que en Latinoamérica, al menos aquí en México, pues somos ricos en cuestión mineral y en cuestión de muchas cosas de estas, ¿no? Entonces la verdad es de que no tenemos por qué estarnos complicando la vida. Podemos conseguir de lo que tengamos a la mano, podemos hacer nuestros sustratos. Y vuelvo a repetir, lo importante es de que ustedes vean cuáles son las funcionalidades de cada uno de estos sustratos y cumplan, sí, con las funciones principales que debería de tener una mezcla para todos los árboles, ¿sí? Se las repito, pues bueno, si no se acuerdan, se las voy a poner otra vez por aquí, las vamos a estar viendo. Entonces, si una mezcla de sustrato cumple con estos 4 requisitos que tenemos aquí, pues bueno, es una mezcla perfectamente bien hecha. Aparte, tenemos que tomar en cuenta también nuestra especie. Entonces no es lo mismo una especie acidófila o una especie que requiera más sol, una especie que requiera más humedad. Entonces por eso tenemos que jugar un montón con todos los sustratos que tengamos a la mano para elaborar nuestro sustrato adecuado para cada una de las especies. Entonces la recomendación es esa: no se casen con una sola mezcla de sustratos, utilicen, experimenten, hagan muchas sustituciones. Si hacen algunas pruebas, mándenmelas, por ahí tengo como proyecto realizar más adelante algunas pruebas con los sustratos, plantando algunas plantitas pequeñas y a ver cuáles son las que se desarrollan mejor con algunos componentes distintos. Entonces pues más adelante vamos a estar viendo algunas cuestiones así. Y pues bueno, espero que les haya servido de algo este video, que hayan aprendido las maneras principales. Les recuerdo que hay un video previo a si no lo vieron, pues bueno, los invito a que lo vean, y pues bueno, a que me comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en el área de
de preguntas, de comentarios. Háganme sus comentarios aquí abajo. Vayan a nuestras plataformas digitales, a Facebook, Twitter, a nuestra página web. Incluso ya estamos viendo la posibilidad de poder vender en nuestra página web algunos de estos sustratos, ¿sí? Ya sea se van a vender por litros, ya sea en individual, o probablemente ya vendamos las mezclas con porcentajes distintos, ya sea de porosidad, de retención de humedad o de acidez específica para cada una de las especies. Entonces, pues bueno, los invitamos a que sigan con nosotros, a que compartan este proyecto para crecer, y pues bueno, vamos a tener muy pronto, como les comento, la disponibilidad de alguno de estos sustratos pues a la mano para ustedes. Y pues bueno, no me resta más que agradecer a toda la gente que nos sigue apoyando con este proyecto, a la gente que nos escribe en nuestros videos aquí abajo, que nos dejan comentarios, que nos dan ánimos, que nos dan sus recomendaciones. Entonces, pues bueno, esto es una comunidad, entonces no es solamente un canal, no solamente soy yo. Yo lo que quiero es que esto crezca, que sea una comunidad, y que pues bueno, entre todos aprendamos unos de todos. Yo no creo que lo que yo esté haciendo aquí sea como la neta del planeta. Entonces, también ustedes pueden darme sus recomendaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en nuestras plataformas digitales para lo que ocupen, y pues espero sus comentarios aquí abajo, y no me resta más que volver a agradecerles por su tiempo, por estarnos viendo y por compartir nuestro trabajo. Muy bien, entonces pues nos vemos en el próximo video, y hasta luego, bye.